Pues vamos a seguir con esta serie muy cortita, de 3 exposiciones solamente, pero para ayudarnos a saber cómo leer mejor un texto para entenderlo. Entonces, ¿os acordáis de lo que vimos el último día? Lo repaso en unos segundos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es verificar el texto y su traducción. Vemos si ese texto está en la mayor parte de manuscritos, si pertenece a los manuscritos más antiguos o no. No necesitamos ser expertos. Una Biblia de las Américas ya nos lo dice. Y luego además podemos leer el texto en lo que se llama una traducción dinámica, que lo que quiere decir es que traducen las ideas, y también leerlo en lo que es una traducción literal. De estas dos maneras podemos tener una mejor comprensión de lo que es el texto. Y si hay alguna parte que no está en los manuscritos más antiguos, no digo que no le hagamos caso, porque ahí está, pero no hagamos énfasis en esto, ¿vale? Este es el primer punto. Y el segundo que vimos, entender qué tipo de texto, qué tipo de género es. Vimos 4. ¿Alguien se acuerda? Poético, muy bien. Poesía, narrativa. Y esto es otro punto, pero sí. Poesía, poesía narrativa, epistolar y profecía. Muy bien. Esto es 4, ¿vale? Narrativa, poesía, epistolar y profecía. Y dentro de estos distinguíamos 2 que nos podemos encontrar. Uno es el que ha dicho Pablo, que es descriptivo, y el otro... Perfecto, muy bien. Voy con chaqueta porque estoy un poco constipado, ¿vale? Bueno, si alguien puede sacarlo, bien. Estos son los 2 tipos de texto. Descriptivo, está describiendo una situación. Prescriptivo, cuando nos manda, o a sus primeros lectores, les manda algo, ¿vale? Estas 2 cositas al principio, para ir comprendiendo mejor el texto. Ahora pasaremos a ver otros puntos que también son muy útiles. Es más, lo que vamos a ver hoy es lo más importante a la hora de entender los textos. Todo lo es, pero hoy vamos a ver un punto que es el principal. El siguiente es identificar el tema y la organización del libro. El tema es... Ostras, es verdad. Mira, si con estas hay suficiente, genial. Veréis que en las hojitas estas que he hecho, lo he hecho al revés de como lo hice el último día, siguiendo una sugerencia de Daniela, que acostumbra a tener razón. Y lo que me ha dicho es que en lugar de yo poner los títulos y que tengáis que rellenar lo que el título dice, lo he hecho al revés. Y es que está escrito el contenido, pero el título lo tenéis que poner. Es mucho más fácil escribir el título y así también hace que estéis atentos, ¿vale? Aquí tengo otras, lo que pasa es que se me han colado, las que están en negro, vale, las que están en negro no son. Pues ahí lo tenéis. Entonces, algo que tenemos que saber a la hora de leer un texto de un libro es cuál es el tema y la organización del libro. El tema es algo tan sencillo como ¿de qué va este libro? ¿Os han regalado algún libro recientemente o os han recomendado alguna película? ¿Qué es lo que hacemos siempre? Hace poco me dejaron un libro, tengo que devolverlo, y lo que me dicen al dejarme el libro es, mira, este libro va sobre esto. Es una historia que va de un hombre que vive en la época de la posguerra en Barcelona. Decimos esto, ¿verdad?
Cuando recomendamos una película, oye, te recomiendo esta película, ¿vale? ¿De qué va la película? Para tener una idea. Pues mira, la película va de esto. Esto lo hacemos en nuestros libros, en las películas, y tenemos que hacerlo también en los libros de la Biblia, porque damos por sentado que todo está dentro de un contenido religioso, y es cierto, pero este contenido es muy amplio. Y hay libros que hablan de unos temas y libros que hablan de otros temas totalmente distintos. Y es más, dentro del mismo libro hay partes que hablan de un tema y partes que hablan de otro. Entonces, es muy importante el hecho de saber de qué va el tema del libro. Y surge la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos de qué tema va este libro? Porque una opción es que nos leamos el libro varias veces y entonces deduzcamos cuál es el tema del libro. Pero no solemos hacer esto porque vamos directamente a un texto. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el tema de qué va este libro? Pues mirad, aquí os hago una recomendación y la hago ahora y no al final, pero os hago dos recomendaciones. Una, hay lo que se llaman introducciones a los libros, no comentarios, ¿eh? Estoy hablando de introducción a los libros y fijaros qué sencillito es, o sea, qué pequeño es. Esto en 5 o 10 páginas, de una forma muy resumida y muy buena, dice de qué va el libro y propone un bosquejo del libro. Son realmente herramientas útiles. Pero, y esta ya será la última recomendación, os hago otra recomendación todavía más sencilla. Una Biblia de estudio es una Biblia que lo contiene todo, en una proporción pequeña, es cierto, no es extenso, pero lo contiene todo. ¿En qué sentido digo? Y es que uno va al principio del libro, sea el libro que sea, y al principio del libro explica cuál es el propósito del libro. Explica de qué va ese libro, cuáles son las partes que tiene, quién es el autor, cuál era la circunstancia del autor, y todo esto nos ayuda mucho en la comprensión. Y si uno no quiere comprarse volúmenes muy grandes, con una Biblia de estudio que contenga esto, lo tiene solucionado porque además está de todo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y además una Biblia de estudio viene también con comentarios debajo de cada versículo que nos ayudan también a la comprensión. De manera que con una Biblia de estas, no es que los comentarios sobren, ni muchísimo menos. Yo tengo muchos y me encantan, pero tenemos algo pequeño y que nos es útil para todo esto. Si lo queremos todo de forma comprimida, lo tenemos todo en una Biblia de estas. Y algunas son más pequeñitas, como esta, otras son más grandes, que también la recomiendo mucho, ha salido hace poco, la Biblia de Estudio de la Reforma, pero son muy útiles a la hora de entender mejor los textos. Y algunas son caras, ¿eh? Esta, por ejemplo, vale 20 y algo euros, con los gastos de envío incluidos. Así que están bien. Pero realmente es muy, muy útil a la hora de comprenderlo. Porque hay autores que dicen, mirad, la persona que estudia un texto debe leer varias veces el libro que quiere leer para entonces saber de qué va y comprender mejor. Pero seamos realistas, esto no lo hacemos. Vamos a los textos, no tenemos un tiempo tan extendido como para hacerlo. Entonces, estas herramientas nos van realmente muy bien. Hay veces que el mismo autor ya pone directamente para qué escribe. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y el versículo 31, aquí dice, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito
del libro de Juan. Y si leemos el libro de Juan y vemos cuáles son las señales que Jesús hace, tenemos claro qué es lo que tiene que crear en nosotros. Tiene que crear fe. Pero esto ocurre en todos los libros, aunque hay veces que no está tan claro cómo se hace. ¿Por qué nos ayuda? Algunos ejemplos, ¿vale? Porque con los ejemplos siempre vemos mejor, entendemos mejor en qué nos ayuda. No sé por qué no está funcionando. ¿Podéis pasar la siguiente? La siguiente. Romanos versus Santiago. A veces esto parece una contradicción, de hecho, parece una contradicción tan grande que al principio, no al final, pero al principio incluso Lutero descartó Santiago como una epístola de paja. No fue así al final de su vida, la aceptó como canónica. Pero al principio dijo, mira, Romanos habla de la salvación por fe y Santiago habla de la salvación por fe y obras. ¿Cómo casamos esto? Pues bien, hay aspectos lingüísticos que no vamos a ver que hacen que se entienda, porque Santiago dice, ¿podrá esa fe que no tiene obras salvarle? La respuesta es no, porque la fe auténtica tiene obras. Pero ya vayamos a lo que acabamos de ver, al tema del libro. ¿De qué va Romanos? Romanos va de presentar el Evangelio a una congregación a la cual Pablo no había ido. Pablo les presenta el Evangelio de una forma clara, sencilla y a la vez muy profunda para que lo entiendan porque él nunca había estado ahí. Por tanto, está escribiendo para que comprendan el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de Santiago? Santiago está escribiendo a una comunidad en la cual había personas que decían tener fe, pero que no demostraban con sus actos que realmente tenían fe. Y Santiago tiene que corregir esto. Por tanto, están hablando de cosas distintas. Uno se dirige a creyentes que no tienen muestra de que realmente lo son. Y el otro se dirige a una comunidad para presentarles lo que es el Evangelio. Son propósitos distintos. Y por tanto, hay enfoques distintos de lo mismo. Este es un ejemplo, pero no es el único. Hay más ejemplos. Por ejemplo, si vemos el libro de Crónicas y el libro de Reyes, a veces parece que no estén ni siquiera narrando la misma situación de los reyes. Unos explican lo que hizo un rey y a veces parece que era un rey muy bueno. Esto suele pasar en Crónicas. Y en Reyes, explicando el mismo rey, parece que realmente lo que hizo no estaba tan bien. Crónicas, cuando describe a Salomón, lo describe de una forma distinta a como lo hace el libro de Reyes. Por ejemplo, también el rey Manasés, que fue un rey muy perverso en sus inicios, cuando lo narra Reyes, termina en la perversión de este rey Manasés. En cambio, Crónicas narra la conversión al final de este rey Manasés. ¿Por qué tenemos estas diferencias? Pues estas diferencias responden a cuál es el tema, cuál es el propósito del libro. El libro de Reyes, los libros de Reyes se escribieron cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio. Y se escribieron para que el pueblo supiera por qué estaban en el exilio. Es decir, ¿qué había hecho mal la nación de Israel para que estuvieran en el exilio? Por tanto, ¿en qué se enfoca? En lo malo. Crónicas, perdón, se escribe cuando ya vuelven del exilio. Y el propósito que tiene Crónicas es enseñar a cómo tienen que vivir para no volver al exilio. Por tanto, ¿en qué se enfoca Crónicas? En lo bueno, en lo correcto que tienen que hacer,
en el arrepentimiento de Manasés, porque el arrepentimiento genuino es lo que Jehová busca. Son temas, son propósitos distintos que nos ayudan a comprender mejor los libros. Bien, siguiente punto para comprender mejor los textos. Entender el contexto histórico y cultural. ¿Habéis visto la película 8 apellidos vascos? Es buena, ¿verdad? Si un extranjero mira la película 8 apellidos vascos, un extranjero que sepa castellano, y ve la película 8 apellidos vascos, ¿la entenderá como la entendemos nosotros? No capta ni el 20%. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de conocer el idioma. Podemos conocer el idioma, pero para comprender necesitamos saber cuál es el contexto histórico y cultural en el cual las historias se dan. Entonces lo podemos comprender. Y a veces estás en otro país y ves cómo se están riendo de algo que parece una tontería, pero para ellos no lo es muy gracioso. Lo que pasa es que no entiendes el contexto en el que lo está dando porque no eres de ese país. Y lo mismo cuando vienen aquí. Ahí alguien empieza a invitar al chiquito de la calzada y la gente se parte de la risa y un extranjero dice, ¿pero qué le ha pasado a este? Hay un contexto histórico, cultural, que es necesario comprender para comprender mejor los textos. Y si esto nos pasa en nuestra sociedad, nos pasa actualmente, imaginaros con libros que fueron escritos hace 3.500 años en lugares que son distintos a los de aquí, que están a la otra punta del Mediterráneo. Todavía hay un salto histórico y cultural mucho más grande. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo para conocer esta situación cultural y así poder comprender mejor los textos. Hay veces que esto la Biblia lo facilita y ahora lo veremos. Pero para hacer esto también tenemos herramientas. Una Biblia de estudio muy brevemente, pero también lo hace. Y después hay comentarios que en lugar de ser comentarios teológicos son comentarios históricos, de personas que conocen la cultura y explican el porqué de todo ello. ¿Cómo tenemos que usar este contexto histórico y cultural? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que lo que tengamos, lo que comprendamos de la cultura, tiene que ser aplicable al texto que se está tratando. Y aquí pongo un ejemplo. Muy bien, pensamos, contexto. Es la iglesia primitiva. Cuidado, porque dentro de lo que es la iglesia primitiva hay varios contextos. Al principio el libro de Hechos se centra en lo que ocurre en Jerusalén. Jerusalén tiene una cultura propia, pero después el propio libro de Hechos se va fuera de Jerusalén. Y por tanto es otra cultura. No podemos aplicar lo mismo a Jerusalén que lo que aplicamos, por ejemplo, en Antioquía, en Tesalónica, en Corinto o en otras iglesias. Aunque estemos hablando del mismo libro, los contextos son diferentes. Y lo que ocurre es diferente. Hace poco estaba hablando con una persona que decía, ostras, es que ves cómo la iglesia primitiva compartía, vendían todo lo que tenían y lo compartían todo entre todos. Y digo, bueno, cuidado. Digo, porque esto lo hizo solo una iglesia de la iglesia primitiva. El resto no siguieron este modelo. Entonces, no podemos coger esto como una norma para aplicar a todo. Y el material tenemos que mirar que realmente se ajuste a lo que estamos evaluando. Tenemos diferentes contextos, por ejemplo, en los evangelios. Mateo escribe a judíos, Lucas escribe a griegos, Juan escribe a todo el mundo y Marcos escribe
a los romanos. La misma situación descrita para 4 contextos diferentes. Y, por ejemplo, vemos como el libro de Marcos, cuando pone que los discípulos comían sin lavarse las manos y esto lo criticaban los judíos, Marcos explica, mira, es que para los judíos lavarse las manos es una cuestión de tradición religiosa. Por tanto, no lavarse las manos no es únicamente una cuestión de higiene, que podemos pensar, pues mira, no la tenían muy elevada. No, no, no. Es que es una cuestión de desobedecer a Dios para ellos. Por eso es importante. Marcos lo explica. ¿Por qué? Porque va dirigido a no judíos y tienen que entender esto para comprender lo que le están diciendo a Jesús. Así que este es importante. Luego, dejar que el texto tenga preferencia sobre el trasfondo histórico y cultural. Aquí hay un ejemplo que lo veremos luego. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que ya dije el primer día, y por favor hay que tenerlo siempre en cuenta. La cultura no anula la enseñanza. No podemos descartar ningún texto diciendo esto es cultural para ellos. De acuerdo, eso se expresa en una cultura, pero eso tiene aplicación para nosotros, en nuestra cultura. Por tanto, lo que el texto está diciendo no anula la enseñanza para nosotros. Emplear también con precisión y honestidad la información sobre el trasfondo. Hay varios textos, y todos lo sabemos en la Biblia, que no son populares en la cultura que tenemos hoy en día. Y no es difícil ir a mirar cuál era el contexto histórico del momento. ¡Ah, mira! Pablo está diciendo que las mujeres, lo que sea, pero es porque había una circunstancia concreta que tararí, tarará, tararú. Y de esta manera podemos intentar eliminar la enseñanza de los textos. Cuidado, el texto tiene preeminencia por encima de lo que es el trasfondo cultural. No eliminemos con la cultura lo que es la enseñanza. Entonces, puntos importantes para conocer este contexto. ¿Qué cosas debemos saber del contexto? En primer lugar, la ocasión. ¿Cuál era el problema o la pregunta que el autor está respondiendo o la que habían hecho los receptores, por ejemplo, a Pablo, para que Pablo escribiera lo que escribe? ¿Cuál es la situación que se está dando? Esto nos ayuda mucho y aquí pongo Crónicas o Reyes, que es lo que ya he dicho antes. Luego también la situación del autor. Es relevante el hecho de saber cuál es la situación del autor para comprender el texto. Por ejemplo, Pablo escribe desde un arresto domiciliario en Roma y escribe varias epístolas, ¿vale? Escribe a Filemón, escribe a Efesios, escribe también Filipenses. ¿Y cómo se llama a la epístola a los filipenses? Se le llama en muchas ocasiones la epístola del gozo, ¿verdad? Y pensamos y argumentamos, ostras, Pablo está en la cárcel, no sabe si va a vivir, si va a morir, está en una cárcel lúgubre y él habla de gozo en el Señor. Por tanto, tenemos que estar gozosos en cualquier circunstancia. Pero esto tiene sus matices, que también son importantes. Porque cuando Pablo está en arresto domiciliario en Roma, él sabe que va a salir de la cárcel, como realmente ocurrió. Y cuando escribe a los filipenses, les dice, sé que en breve estaré con vosotros, porque él sabe que su arresto va a terminar. Y luego además no está en una cárcel lúgubre metida debajo de la tierra, como sí podía estar cuando estuvo en la cárcel en Filipos, sino que está en un arresto domiciliario donde los creyentes pueden ir a visitarle. Hay que tener en cuenta todo esto, y en esta situación habla de gozo. Y no era fácil la circunstancia de Pablo, no quiero minimizarla, pero tampoco puedo aumentarla.
Cuando Pablo escribe 2 Timoteo, vuelve a estar en la cárcel. Y esta vez, el mismo Pablo sabe que de ahí no sale vivo. Y no nombra la palabra gozo en ningún momento. No quiere decir que no se tenga que gozar en el Señor, ¿eh? Pero tengamos en cuenta estas circunstancias porque dependiendo de cómo las veamos, si no nos ajustamos a lo que es la realidad, podemos llegar a conclusiones que no son correctas. Entonces, la situación del autor es relevante para comprender el texto. La cultura, ¿qué es lo que ahí pasaba en esta zona? Y no solo la cultura popular, sino también la geografía de cómo era el lugar. Es importante. ¿Os suena el texto en Apocalipsis de porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? ¿Cómo comprendemos este texto? Lo comprendemos diciendo que mira a alguien que está muy firme en el Señor, que es alguien caliente en el Señor, que no duda de Él, este es aceptado por el Señor. El que está frío del todo, que le ha dado la espalda, que dice no quiero saber nada, es aceptado por el Señor. Pero lo que el Señor no quiere son medias tintas. Que hoy sí, mañana no. Estar a medias. ¿Es esto lo que dice el texto? No, no es esto. Pero hay que comprender qué es lo que había ahí. Y, según explican los que saben de la geografía del lugar, había unas fuentes que unas sacaban aguas termales calientes y eran útiles para las enfermedades, y había otras fuentes que sacaban agua fría que eran útiles para regar la tierra. Las únicas aguas que eran inútiles eran las que se mezclaban, la caliente con la fría. Esas no servían para nada. Pero las calientes servían y las frías también. Si tenemos en cuenta este contexto del lugar, la enseñanza cambia. Ya no es lo mismo, ya no se trata de si alguien está frío en el Señor, Dios le acepta. No, no es esto, ni muchísimo menos, sino que lo que Dios quiere es personas útiles en sus manos. Según las capacidades, por supuesto, pero personas útiles en sus manos. Otro ejemplo. Daniel cuando se va a Babilonia. Algo que todos sabemos es que, perdón, cuando se va a Babilonia, Daniel dice a su cuidador, mira, a mí dame para comer verdura y a los míos también. No me des la comida del rey, sino que dame para comer verdura. El cuidador no quiere porque piensa que se pondrá más débil, pero Daniel le dice, confía en mí. A mí dame verdura para comer y no lo que va a comer el rey. ¿Qué es esto? ¿Es un cabo a favor de los vegetarianos? Podría parecerlo. No estoy diciendo que el vegetarianismo sea ni bueno ni malo, ¿eh? Podría parecerlo, pero no es así si comprendemos cuál es el contexto de Daniel. Daniel podía comer carne, pero había carnes que tenía prohibidas, la carne de cerdo no podía comerla, y había otras aves que no podía comer también. Y Daniel sabía que si comía la comida del rey, habría días que le tocaría comer carnes que su Dios había prohibido. ¿Cuál es la manera de obedecer a Dios? Decir, voy a comer verduras. Así no tengo ningún problema. Y eso es lo que le pide a su cuidador. Si conocemos este contexto cultural, la conclusión cambia. Si no lo conocemos, decimos, aquí tenemos una baza a favor de los vegetarianos. Y si lo conocemos, lo que decimos es, aquí tenemos un ejemplo de fidelidad a Dios, aunque esté fuera de su entorno.
A pesar de que todo le vaya en contra, él procura seguir las normas de Dios. Cambia mucho. Y esto lo podemos saber con el contexto histórico y cultural. Y lavarse las manos, como ya os he explicado antes. Aquí hay más, pero tampoco voy a extenderme. En Mateo 2:3 dice, Herodes se turbó cuando van los magos y le dicen, venimos a buscar al rey de Israel. Y pone que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó toda Jerusalén con Herodes? Cuando los magos le dicen esto a Herodes. No podemos saberlo, salvo que sepamos la historia de Herodes. Si sabemos la historia de Herodes, comprendemos que Herodes fue capaz de matar a sus propios hijos con tal no le sacaran el reino, porque él no era un rey legítimo judío, pero su mujer sí era judía y por tanto sus hijos podían heredar el reino de forma legítima. Y Herodes era un paranoico pensando que le iban a quitar el reino y mató a sus propios hijos con tal no perder el poder. Jerusalén sabe esto. Y Jerusalén sabe que si va alguien y le dice a Herodes, ha nacido el rey auténtico, lo que va a provocar Herodes es un baño de sangre, como realmente hizo. Pero hay que saber esta historia de Herodes. Y esto lo sabemos por el contexto histórico y cultural. Hay más ejemplos, pero no voy a dedicarme ahora a ellos. Identificar el contexto, hemos visto en primer lugar contexto histórico-cultural. Ahora vamos al más importante, ¿vale? El que es el contexto bíblico, es decir, el texto que tiene alrededor. En este sentido, hay una frase y es que la Biblia puede... ¿Me he pasado uno? Sí. La Biblia puede probar cualquier idea siempre que no tengamos en cuenta el contexto, incluyendo ideas absurdas. Un ejemplo, muy sencillo. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Conclusión, ya podemos estar llenándonos de odio a todos nuestros familiares, porque si no, no podemos ser discípulos auténticos de Jesús. No es esto, ¿verdad? Pero ¿cómo argumentamos que no es esto lo que Jesús está diciendo ahí? Hay diferentes maneras, pero una de ellas es ver cómo la palabra aborrecer no significa necesariamente odiar, sino que significa preferir a alguien en lugar de otro. Como por ejemplo, se habla también de Raquel y Lea. Aborrecer a Lea no significa odiarla. Significa que en contraste con Raquel, prefiere a Raquel. Y lo que está diciendo aquí es, no tienes que odiarlo, sería contrario a lo que Jesús enseña. Pero sí que hay que preferir a Dios por encima de los demás. Pero hay que ver cuál es el contexto en el que esto se da. Y este es el factor más importante a la hora de poder entender los textos. Y para este contexto necesitamos también tirar atrás en lo que hemos ido viendo. Es decir, ¿de qué va el libro? ¿De qué va esta sección del libro? ¿Y cómo contribuye el pasaje a lo que estoy viendo en el libro? Diferentes tipos de contexto bíblico, Hablamos de este, contexto bíblico. 1, toda la Biblia, obviamente. 2, el testamento en el que está escrito. Ese también es un contexto. 3, el libro en el que está el texto que estemos estudiando.
Ese también es un contexto. Pero vamos a ir a los más importantes de todos, ¿vale? Aunque todos estos son importantes, el más importante de todos es el contexto inmediato. ¿Qué es lo que hay delante y detrás del texto? Y el contexto del mismo párrafo. Esto es vital, pero absolutamente vital a la hora de comprender los textos. Si de las 3 sesiones que vamos a tener os tenéis que quedar con una cosa, quedaros con esto. El contexto del libro. Ejemplos de la importancia de este contexto. Mateo 18, 12 y 13. Es la parábola de la oveja perdida. ¿Quién es esta oveja perdida? ¿Eh? Un pecador. ¿Cómo? Yo. O sea, tú. Sí. Muy bien. Es lo que solemos pensar, ¿verdad? ¿Eh? Uno que estaba, pero que se ha descarriado. Uno que estaba en el camino, pero se ha descarriado. Solemos pensar esto de la oveja perdida y no es un error, obviamente. De hecho, el pasaje paralelo en Lucas corrobora esto. Pero en Mateo la oveja perdida no es alguien que estaba en el camino y se ha descarriado. La oveja perdida en Mateo es un niño. Y del niño, Dios, Jesús, dice que no es la voluntad de su Padre que se pierda uno de ellos, de estos pequeños, y vemos cómo estos pequeños, si tiramos atrás, versículo 6 sobre todo, es un niño. Pero cuando pensamos en la oveja perdida no solemos pensar en niños, ¿no? Pero Jesús nos enseña que los niños son ovejas perdidas. Y esto debe cambiar nuestra actitud frente a ellos, porque quiere decir que tenemos que enseñarles el Evangelio para que no se pierdan. Ese texto está hablando de perdición. Pero ¿cómo sabemos que es un niño? Por el contexto. Si no, no podemos saberlo. Un pasaje típico en las bodas. ¿Quién me lo dice? Muy bien, un cordón de 3 dobleces, Eclesiastés, el amor todo lo puede. Perfecto. César, estamos hablando, ¿sabes qué texto? Muy bien, 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Si vamos a 1 Corintios capítulo 13, tenemos aquí un texto que es una delicia el hecho de decirlo en las bodas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y ciencia y tuviese toda fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese mis bienes, en las bodas es donde más se da este texto. Mi pregunta es, ¿Pablo está hablando aquí de una boda? No. ¿Cómo sabemos que Pablo no está hablando aquí de una boda? Por el contexto inmediato. Pablo aquí no tiene en mente lo que es el amor conyugal de un hombre y una mujer, que es lo que estamos celebrando en una boda. Lo que Pablo tiene en mente aquí es el amor a la hora de ejercer los ministerios, a la hora de ejercer los dones. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, vemos como ahí Pablo está hablando de los dones y de hecho nos da 2 listas de dones. Si vemos 1 Corintios, el mismo capítulo 13, aquí de lo que está hablando es hablar lenguas humanas, profecía, ministerio, entendiese todos los misterios,
ministerio, si tuviese toda la fe, ministerios, de manera que el mismo texto nos está diciendo, oye, que yo aquí no estoy hablando de una boda. Sé que os puede parecer muy poético para una boda, pero no estoy hablando de esto. Estoy hablando de cómo ejercemos nuestros ministerios. Y si los ejercemos sin amor, entonces somos como un címbalo que retiñe, es decir, un ruido que molesta. Sabemos que esto es así por el contexto y de hecho el siguiente capítulo vuelve a hablar de lo que es el orden en la iglesia. No está hablando para nada de las bodas. En cambio, lo solemos aplicar a las bodas. 2 ejemplos más. Venga, vamos a ir a un ejemplo, a 2 ejemplos que he visto en el WhatsApp de 2 personas de aquí. Una hoy no ha venido. Lo tendrá que ver en otra ocasión. Pero la otra sí que está aquí. Lo estoy viendo ahí al fondo. ¿Vale? Vamos a verlo. Jeremías 20, 11. Este texto lo tiene en su WhatsApp Miguel Gálvez. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está conmigo cual poderoso gigante. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué nos sugiere este texto? Soy invencible, como mínimo estando al lado del gigante. Venganza, que no nos deja solos. Y vemos que, no voy a leerlo ahora, pero la situación es que Jeremías lo está pasando muy mal porque debido a su predicación hay un sacerdote que lo pone en lo que es una tortura, esa que te ponen así, te cogen los brazos, la cabeza, así, y lo dejan así durante más de un día. Por tanto, está sufriendo mucho por predicar lo que está predicando. Y después de salir de esta situación, Jeremías dice, Jehová está conmigo cual poderoso gigante. La conclusión que también yo he visto sacar de este texto es, oye, sigue adelante. Mira, aunque lo estés pasando muy mal, como lo estaba pasando Jeremías, tienes que entender que Jesús, que Dios está a tu lado cual poderoso gigante. Y esto tiene que darte las energías, las fuerzas para seguir haciendo lo que tienes que hacer. En el caso de Jeremías es predicar a pesar de las dificultades, pues tienes que seguir lo que tienes que hacer con valentía porque Jehová está a tu lado cual poderoso gigante. ¿A qué cuadra? Pero no es tan así. Porque si seguimos leyendo, lo que Jeremías dice después es que él preferiría no estar vivo. Por lo mal que lo está pasando. Y podemos decir, Jeremías, pero tú acabas de decir que Dios está contigo cual poderoso gigante. Sí, es cierto. Pero la circunstancia es tan dura que a pesar de que sabe que Dios está al lado de él preferiría estar muerto antes que estar pasando lo que está pasando. ¿Cambia esto la aplicación? Lo cambia mucho, porque en ocasiones podemos cargar la conciencia de las personas diciéndoles, mira, si Jehová está contigo cual poderoso gigante, tienes que levantar la cabeza y seguir adelante.
y no somos conscientes de la situación real que está pasando a alguien y que aunque crea de corazón en Jehová, la situación puede ser tan dura que le pase como a Jeremías. Pero hay que leer el contexto para saber qué es lo que este texto puede querer decir. Y ahora, César, tu texto favorito, Jeremías 29:11. Lo leo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué quiere decir este texto? Si yo le digo a alguien este texto, ¿qué le estoy queriendo decir? Le estoy queriendo decir, mira, aunque estés en una circunstancia negativa, Dios tiene pensamientos de bien para ti. Y las circunstancias van a cambiar. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, de bien y no de mal, aunque ahora lo estés pasando mal. ¿Es esto? Ahora ya me miráis todos con una cara de... No voy a decir nada porque... En primer lugar, algo que vimos es que lo que tenemos que ver es qué significó esto para los lectores originales, ¿vale? ¿Los libros de la Biblia nos fueron escritos a nosotros? No. No nos han sido escritos a nosotros, aunque sí han sido escritos para nosotros. Y esto requiere un salto. Del a al para requiere un salto. Esto fue escrito a la comunidad de Jerusalén para avisarles de que venía Babilonia a por ellos. Para ellos no significó el hecho de que vieran este bien. Esto que dice aquí, de porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Las personas que estaban oyendo esto de los labios de Jeremías no vieron paz. De hecho, lo que vieron es como venía Babilonia y se los llevaran al exilio. No vieron el bien que está diciendo aquí, tampoco. Y no vieron el fin que esperáis. No lo vieron. Eso ocurrió más de 70 años después y los que estaban ahí, a no ser que fueran un bebé, difícilmente lo vivieron. Y si no significó esto para ellos, obviamente, tampoco puede significar esto para nosotros. Para ellos, ¿qué significó? Que esto fue una realidad para su pueblo, para el pueblo de Israel, aunque ellos no lo vivieran. ¿Qué significa entonces para nosotros estos pensamientos? De bien y no de mal. No significa que las cosas que van mal van a cambiar para pasar a ir bien. Puede ser que sí, pero este texto no nos lo está prometiendo. Lo que este texto nos está prometiendo es que el final, al final de todo, y esto puede ser una vez pasemos el umbral de la muerte, lo que vamos a tener es el bien. Pero cuidado, aquí se lo está diciendo Jeremías al pueblo de Israel. Y que yo sepa, aquí no hay ningún judío, porque además no está el marco. Entonces, ¿podemos apropiarnos nosotros de esta promesa? Fuerte soy. Muy bien, en Jesús hemos sido injertados, usa la figura de un árbol, que es el pueblo de Dios, y en Jesús hemos sido injertados dentro de este árbol. Por tanto, las promesas a este árbol
también son para nosotros y nos las podemos aplicar. Pero para llegar aquí hemos hecho varios saltos. Hemos tenido que comprender qué es lo que significaba para ellos y hemos tenido que ver cómo podemos aplicárnoslo a nosotros. El contexto aquí lo que nos enseña es que ni siquiera para los primeros lectores esto significó un bien en su propia vida. Voy a avanzar para poder ir más rápido. Terminaremos con este, ¿vale? Identificar el contexto teológico. Hemos visto, en primer lugar, contexto histórico y cultural. Importante. En segundo lugar, contexto bíblico. ¿Qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después? Y en tercer y último lugar de lo que veremos hoy, contexto teológico. ¿Qué es este contexto teológico? Aquí ya no estamos viendo qué es lo que hay antes del texto y qué es lo que hay después del texto, sino que aquí lo que vemos es qué dice la Biblia del tema que estamos viendo en este texto. Por ejemplo, estamos viendo un tema, estamos leyendo sobre el tema de la salvación, sobre cuáles son los medios de salvación. El contexto teológico es el resto de pasajes que nos hablan sobre la salvación, estén o no estén al lado del que estamos considerando. Estamos viendo un tema que habla sobre el pecado. ¿Cuál es el contexto teológico? El resto de textos que hablan sobre el pecado, estén o no estén al lado del texto que estamos hablando. Aquí hago una pequeña distinción, ¿vale? Que es importante. Esto lo veremos ahora. Bien. Y es, cuando estamos viendo qué es lo que Dios dice en un pasaje, estamos hablando de lo que es teología bíblica, ¿vale? Aunque la teología bíblica lo que hace es vernos la evolución de principio a fin de la historia de la salvación. Y en este punto concreto, ¿qué dice la Biblia sobre teología bíblica? En contraste con teología sistemática. La teología sistemática, ¿de qué nos habla? Nos habla de qué dice la Biblia en toda la Biblia sobre este tema. Sistematizar significa ordenar. Y lo que hace la teología sistemática es que, ¿qué dice la Biblia sobre los ángeles? Coge todo lo que la Biblia dice sobre los ángeles y lo pone junto. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre el pecado? Todo lo que la Biblia dice lo pone junto. Teología sistemática. ¿Qué es lo que la Biblia dice en este texto sobre teología bíblica? ¿Sí? Esta es la diferencia. Entonces, cuando tenemos que buscar el contexto teológico, tenemos que saber, más o menos, cuáles son los temas teológicos que tiene la Biblia. Y aquí hay 11, y creo que es una categorización muy correcta, ¿vale? Los nombramos solo. Bibliología. ¿Qué es la bibliología? Lo que dice la Biblia sobre la misma Biblia. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. Esto es bibliología. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre sí misma? Una categoría. Teología propia. Quiere decir qué es lo que la Biblia dice sobre Dios. Cristología. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre Cristo? Neumatología. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre los neumáticos? No. Sobre el Espíritu Santo. Angiología. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre los ángeles? Antropología. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre el ser humano? Amartiología. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre el pecado? Soteriología.
¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la salvación? Israelología, sobre Israel. Eclesiología, sobre la Iglesia. Y escatología, sobre los últimos tiempos. Las diferentes doctrinas las podemos poner dentro de estas categorías. Y si yo estoy mirando un texto que hable, por ejemplo, sobre la neumatología, puedo ir al contexto teológico y mirar qué es lo que dicen el resto de textos sobre la neumatología. 2 ejemplos y terminamos. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 15. O sea, estoy buscando textos donde esto es relevante. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Sí? Lo leo, ¿vale? Aquí dice, empiezo en el 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y aquí viene el texto. Pero se salvará, haciendo referencia a la mujer, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Algunos llegaron a la conclusión de que los hombres se salvan por fe y las mujeres se salvan engendrando hijos. Si miramos el texto, es lo que parece estar diciendo. Si miramos el contexto, no vemos tan claro que esté hablando de salvación en cuanto a salvación eterna. Pero ¿qué es lo que nos descarta que esté hablando de la salvación en el concepto soteriológico, de la salvación eterna? El contexto. Porque vamos a todos los textos donde se habla de salvación eterna y vemos que en ninguno aparece nada parecido. Por tanto, descartamos esta interpretación. ¿Por qué? Por el propio contexto teológico. No voy a dar ahora la respuesta a este texto, pero simplemente lanzo una idea. Y es que la palabra salvación, cuando aparece en el Nuevo Testamento, no se refiere en muchas ocasiones, no pocas, en muchas ocasiones, en su momento lo miré, pero no me acuerdo de cuántas, no se refiere a la salvación eterna, sino que se refiere a otras cuestiones. Por tanto, aquí el significado de salvación eterna podemos descartarlo y miremos las otras acepciones, las otras opciones, a ver si alguna nos encaja con el contexto. Pero aquí, este contexto teológico nos descarta la interpretación pensada. Vamos a terminar con este texto. Ya veréis que es un texto especialmente especial. Salmo 109. Salmo de David. ¿Vale? Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca del impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Hasta aquí no hay mucho problema. David está describiendo una situación en la que hay personas que le han hecho mucho daño. Y veamos cuál es la respuesta de David a ello. Pon sobre él, los que le han hecho daño, al impío, y Satanás esté a su diestra.
Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria. Ojo con David, ¿eh? Es de esos que conviene tenerlo como amigo más que como enemigo, y no únicamente porque tiene un ejército a su disposición. Igual que este salmo, aquí recitamos otros salmos de David. Salmo 23, por ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y los salmos están inspirados para que nos los apliquemos. Hace poco, en la última presidencia de César, también estaba hablando de un salmo, el Salmo 42, y nos aplicábamos a nosotros este salmo. Ahora, ¿podemos hacer esto con este salmo? Es decir, mira, me la has jugado. ¿Sabes qué? Como soy muy bíblico, lo que voy a hacer contigo es que Satanás esté a tu diestra. Sean tus hijos huérfanos. Busquen su pan lejos de casa. Tu mujer que se quede viuda. Anden tus hijos vagabundos y mendiguen. Yo simplemente estoy dedicándole un salmo a alguien. Podemos hacer esto porque lo hacemos con otros salmos. Este no es el único salmo que se llama imprecatorio. Hay más, aunque este es especialmente intenso. ¿Podemos hacerlo? ¿Por qué? Lo veremos el próximo día. ¿Vale? Esto es lo que esperaba, que tengáis ganas de la siguiente lección. Por favor, no me dediquéis ahora a este salmo, porque veremos el próximo día si lo podemos dedicar. Pues aquí finalizamos hoy. Voy a hacer una oración para terminar. Padre, muchas gracias porque tú pones tu palabra de manera que la podemos entender, y en lo que no podemos entender, confiamos que tiene una explicación correcta. Y te pido que cada vez seamos más fieles, que te comprendamos mejor y que de esta manera podamos aumentar nuestra confianza en ti. En el nombre de tu Hijo. Amén.